Nos ponemos en la presencia de Dios para rezar con paz y ponernos a hablar con Jesús, que ya solamente este hecho de poder hablar con Él, de estar especialmente en contacto con Dios nuestro Señor, nos tendría que servir de preparación al sobrecogernos, quedarnos profundamente admirados de poder estar con el Señor a solas y Él con nosotros, siendo tan poca cosa como somos cada uno. Qué pena que a veces nos acostumbremos a hablar contigo, Señor, y no nos demos cuenta de lo afortunados que somos de tenerte. Hoy, en este rato de oración, pensaba que nos podía ayudar una breve historia que me ocurrió el otro día en la universidad. Llegó una chica a verme que había hablado con ella en junio, esto era a comienzos de este mes, hace unos días apenas, y me dijo, ¿se acuerda de mí? Digo, pues la verdad es que sí, en fin, no demasiado, pero bueno, hay tantos que no es fácil a veces, pero me acordaba de su cara y de que efectivamente habíamos hablado, pero no recordaba de qué. ¿No se acuerda que me recomendó que comprara el Yucat y que lo leyera este verano? Pues tengo que contarle. Y en ese rato en el que estuvimos hablando me contó que efectivamente ella no estaba bautizada y que habíamos hablado del bautismo. Ya me acordé de esa conversación que habíamos tenido en junio y que pues se daba cuenta de que su historia era la historia de una familia que habían vivido muy alejados de la fe, sus padres, pero que a ella le había removido un profesor que le había explicado que tenía que bautizarse, que como estudiaba en una universidad como esta, la Universidad de Navarra, donde pues tiene esa inspiración cristiana y que bueno, que era un momento buenísimo para descubrir la fe y aprender pues esa maravilla de estar cerca de Dios y de ser hija de Dios. Su compañera de piso, que era una chica protestante, evangélica, pues le llevó el domingo al oficio de los evangélicos y pues le gustó, se compró una Biblia y empezó a ir allí todos los domingos. Un pastor venezolano pues le explicaba la fe, le hablaba de aquello y se bajó una aplicación de internet sobre la fe cristiana y fue viendo vídeos y total, que entre el Yucat, las predicaciones del pastor venezolano, pues los libros que se había comprado, la aplicación de internet, pues se empapó bien de la fe. Y en esa conversación me dijo unas cosas impresionantes. Sabía la maravilla de los sacramentos, conocía el contenido de la revelación, las fuentes de nuestra revelación, pues la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, todo, absolutamente todo. Y me contó una anécdota de cuando había ido uno de esos domingos al pastor evangélico que le había explicado, pues, en fin, que teníamos que pedir perdón a Dios de nuestras faltas. Y era algo que ella siempre había como tenido en mente de hacer algún día. Y él les explicó que se sentaran cada uno en su sitio, se arrepintieran de sus pecados, hicieran un poco de examen, de balance de las cosas que querían pedir perdón a Dios y que en ese momento, bueno, pues al encontrarse con el Señor le pidieran perdón y Él les perdonaba. Como ella había leído en el catecismo que el sacramento de la penitencia, el mismo Dios, a través del sacerdote que personifica a Cristo, perdona los pecados, pues pensó que cuánto le gustaría recibir el sacramento de la penitencia para tener esa certeza del perdón de Dios. Claro, aquello ya me dejó impactado, porque me di cuenta de que había entendido perfectamente un sacramento que muchos católicos no acaban de entender como ella lo entendía. Y luego me dijo que esas visitas que le habían ayudado tanto con su amiga, con su compañera de piso a la iglesia evangélica, le habían enseñado el valor de la Sagrada Escritura, de cómo la Escritura pues es el verbo de Dios, el que te habla, el que te dice tantas cosas a través de la historia sagrada y a través de las palabras de Jesucristo. Pero que había algo más que ella no conocía y que era algo que había leído en el catecismo y que le entusiasmaba, pero que cuando había ido no se había enterado de nada.
la Santa Misa. ¿Cómo me gustaría entender la misa? Me comprometí a explicársela, para que, entendiendo la misa, pudiera entender la maravilla de la presencia de Jesucristo en el sagrario en medio de los cristianos. Termino con un añadido que me hizo y me dijo: mira, me encantaría bautizarme y creo que me voy a bautizar, pero mi duda es que estoy rodeada de católicos que no viven su fe y me da miedo convertirme en un cristiano tibio como son ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos tú y yo de seguir a Cristo muy de cerca? Fíjate, a veces no somos conscientes de que aquellos que no tienen la fe o que la han abandonado o que no han conocido nunca a Jesucristo, como esta niña, pues vea en nosotros un mal ejemplo, vea en nosotros un cristiano que no cree de verdad, que no vive en aquello en lo que cree. Vamos a ser coherentes. La coherencia, este es el tema de nuestra oración. Piénsalo tú por tu cuenta en estos minutos. ¿Soy coherente con mi fe? ¿La vivo con intensidad? ¿Participo de la Eucaristía con ese asombro de ver la maravilla de Dios que se hace pan, alimento? ¿Acudo a la confesión consciente de que el mismo Dios es quien me perdona a través de la persona del sacerdote? Te dejo ideas para que las medites, las pienses por tu cuenta y te des cuenta de la suerte tan grande que tenemos de conocer a Jesucristo y de haber recibido ese regalo infinito que es